Saludos, Dios los bendiga. Bienvenidos estudiantes del curso Bases Introductorias a la Ciencia de la Educación. Este es el módulo titulado Educación y Pedagogía, el sistema educativo y actores del proceso educativo. En este módulo lo veremos como la columna vertebral de todo el curso, porque aquí aprendemos qué es realmente la educación, por qué existe, cómo se organiza y quiénes participan en ella, especialmente en el contexto panameño. Comprender este módulo es fundamental. ¿Por qué? Porque nadie puede transformar la educación si no entiende primero sus bases. Lo veremos por sección. Sección 1. Fundamento de la educación. Cuando hablamos de fundamento de la educación nos referimos a los pilares que sostienen toda práctica educativa. Es decir, las ideas, principios y normas que explican para qué educamos, cómo aprendemos y qué papel cumple la educación en la sociedad. El primero es fundamento filosófico. La filosofía responde a una pregunta clave. ¿Para qué educamos? Educar no es solo prepararse para un empleo. Nuestra Constitución establece que la educación debe formar integralmente a las personas, fortalecer valores, identidad nacional, democracia y dignidad humana. Aquí aparece una idea clave. Educar es formar ciudadanos, no solamente transmitir información o conocimiento. Por ejemplo, cuando un docente promueve el respeto, la solidaridad o el pensamiento crítico, está actuando desde un fundamento filosófico, aunque no siempre lo note. Segundo, fundamento el psicológico. Pensemos en esto. ¿Aprenden todos los estudiantes de la misma manera? La psicología nos dice que no. Cada persona aprende según su edad, emociones, experiencias y contexto. En Panamá esto es especialmente importante porque tenemos diversidad cultural, social y cognitiva, incluyendo estudiantes con necesidades educativas especiales, discapacidad y distintos ritmos de aprendizaje. Por eso hoy se habla de adecuaciones curriculares o ajustes razonados, inclusión y metodologías activas. Un docente que ignora este fundamento corre el riesgo de enseñar bien, pero a nadie. Tercer fundamento, el sociológico. La educación no ocurre en el vacío, ocurre en barrios, en comunidades, en comarcas, en provincias. Este fundamento nos recuerda que la educación refleja la sociedad, pero también puede transformarla. En Panamá, la escuela cumple un rol clave para reducir desigualdades, fortalecer la cohesión social y responder a retos como la pobreza, la migración y la brecha digital. Cuando una escuela logra retener a sus estudiantes, no solo educa, cambia vidas. Cuarto fundamento, el legal. Finalmente, la educación se rige por leyes. En Panamá, la educación es un derecho, un deber del Estado, gratuita y obligatoria en la educación básica, como el marco legal protege tanto al estudiante como al docente y garantiza equidad, orden y calidad educativa. Ahora veremos la sección 2. Veremos el concepto de pedagogía. Pasamos a una pregunta clave. ¿Qué es la pedagogía? ¿Y por qué no es solo dar clases? La pedagogía es la ciencia que estudia la educación, sus métodos, fines y procesos. No es improvisación ni sentido común, es reflexión teórica y práctica. En Panamá, la pedagogía actual promueve un enfoque centrado en el estudiante, donde el docente deja de ser solo transmisor y se convierte en facilitador del aprendizaje. Este módulo nos ayuda a entender que enseñar es una responsabilidad científica, ética y social. Veremos la sección 3. Evolución de la educación y tipos de enseñanza. La educación no siempre fue como la conocemos hoy. En Panamá, los pueblos originarios educaban a través de la oralidad y la comunidad. Durante la época colonial, la educación era privilegio de pocos.
Con la República, la educación se convirtió en una herramienta de construcción nacional. Hoy, el sistema educativo panameño se organiza en educación inicial, educación básica general, educación media, educación superior. Además, existen modalidades como educación formal, no formal, educación de jóvenes y adultos, educación intercultural bilingüe. Esto demuestra que la educación debe adaptarse a la realidad del país, no al revés. Vemos la sección 4. Actores del proceso educativo. Tradicionalmente se pensaba que solo existían dos actores, el docente y el estudiante. Hoy sabemos que el proceso educativo es mucho más amplio. ¿Quiénes participan? La familia, la comunidad, el Estado, Medufaro, universidades, etc. La tecnología, organismos internacionales y la sociedad en general. En Panamá, por ejemplo, la familia y la comunidad son claves, imprescindibles, sobre todo en zonas rurales e indígenas. Sin su apoyo, la escuela solo no puede lograr sus objetivos. La relación pedagógica debe basarse en respeto, diálogo y corresponsabilidad. Educar no es imponer, es acompañar. Para cerrar, es necesaria esta reflexión. La educación no comienza en el aula ni termina con un título. Es un proceso social, humano y profundamente transformador. En este módulo 1 nos enseña que educar es un acto consciente, con fundamento, con historia, con leyes y con responsabilidad social. Si comprendemos estas bases, enseñamos mejor, aprendemos con sentido y contribuimos a un sistema educativo más justo y humano, especialmente en Panamá, donde la educación sigue siendo la principal vía de movilidad social y desarrollo nacional. Conocer estas bases no es opcional, es esencial, porque solo quien entiende la educación puede transformarla. Muchas gracias.